Miguel Ángel, te saludo, un abrazo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Supongo que seguiste las elecciones en Brasil, me gustaría preguntarte tu opinión. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando y amigos de todo Tacna a través de Radio 1. Efectivamente, Fernando, como tú hemos seguido ayer muy de cerca todo el proceso de la segunda vuelta electoral y definitiva en el gigante sudamericano. Brasil es el país más grande, más importante en términos geopolíticos de la región. Tiene 215 millones de habitantes y recuerda que Bras Díaz de Aguiar, un nombre que debe ser muy conocido para los peruanos, empezó a llevar adelante el proceso de las demarcaciones y de las delimitaciones de Brasil con todos los países de la región con los que limita, entre ellos el nuestro, y que incluso fue parte del proceso del protocolo de Río de Janeiro. Brasil es de todas formas un país emergente, forma parte de un proceso internacional con países grandes, el BRICS, por ejemplo, con China, con Rusia. Entonces, las elecciones, en verdad que son de mucha atención. Y el resultado de ayer, como muy bien has dicho, ha producido una victoria. La victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, tercer mandato, vuelve al poder. Eso demuestra que no existen muertos en política. Esto es muy importante y seguramente muchos políticos muertos o creídos muertos en América Latina, en la subregión y hasta en el Perú, podrían empezar a sentir algún tipo de comezón porque la política no genera muertos. En todo caso, las circunstancias los resucita y efectivamente, casi como Lázaro, Lula hoy día es presidente electo del Brasil. Hace apenas 3 años, como sabes, estuvo encarcelado casi por 2 años, y para él le ha servido como un trampolín porque en segunda instancia el tribunal brasileño que lo llevó finalmente a declarar nulo, de toda nulidad, el proceso contra él por corrupción. Eso es verdad y ha contribuido de una u otra manera a que Lula vuelva a llegar al poder. Su retorno es en un contexto, lo hemos dicho contigo varias veces, importante para la izquierda latinoamericana. Es importante para el progresismo que hoy viene copando gran parte de los países de nuestra región. Esa es una gran verdad. Sin embargo, también tenemos que decir la otra, y es que no ha habido una victoria de la izquierda arrasante, apabullante, como habría sido en el pasado. Lo que demuestra ese ajustado resultado en Brasil de ayer, quizás la diferencia sean 2,5 millones de votos, 50,9% Lula y 49,1% Bolsonaro, está confirmando el alza de la derecha o de la ultraderecha o del conservadurismo también latinoamericano. Es decir, sigo viendo que y no solamente, perdóname, en América Latina, en el mundo, pareciera que la derecha está retomando procesos de empoderamiento progresivos. Y esto, en verdad, que nos coloca en el sistema internacional latinoamericano para volver a nuestra región en una situación, además, expectante y de mucha cautela para la izquierda, porque ya saben que con el alza de la derecha
entonces cualquier circunstancia de errores, de menoscabos en la gobernanza intraestatal, deben tener claro que por la ciclicidad de las relaciones internacionales, la ciclicidad del manejo y la conducción del poder, le tocará seguramente otra vez a la derecha empoderarse. Pero ese momento todavía no ha llegado. Estamos viendo más bien que en Brasil la llegada de Lula vuelve a otorgarle un crédito más a la izquierda de la subregión y de la región. Y entonces, si uno mira el mapa geopolítico de América del Sur o de América Latina, Fernando, la pregunta es: ¿qué país, qué gobernante de la izquierda latinoamericana asumirá el verdadero liderazgo de la región que hoy no hay, que hoy no existe? Algunos creyeron que la llegada de Petro le iba a dar a Petro ese nivel de liderazgo, pero mira, Petro en 2-3 meses de gobierno todavía no vemos esos discursos o esas acciones que lo pueden llevar a ese empoderamiento. El caso del presidente Boric en Chile tampoco lo hemos visto y él tiene más tiempo. Y Fernández, Arce, en el caso de Argentina y Bolivia, mucho menos. Entonces, seguramente Lula buscará capitalizar ese liderazgo imbuido de esa geopolítica indiscutible que tiene el Brasil en la región. Claro. Ahora, Miguel Ángel, en eso tienes razón con todo el tema referido a los liderazgos, ¿no? Se pensó lo de Petro, pero parece que los presidentes que ingresan a ejercicio, Petro, Boric, Castillo, digámoslo así, tienen más problemas internos que no les da el tiempo para ejercer el liderazgo en Latinoamérica. Lula no es primerizo, Lula es su tercer periodo como presidente, ha tenido también periodo con Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, son un partido ya de experiencia en el poder, en el gobierno, y eso creo que es importante también resaltarlo. Ahora, ¿tendrá esa luna de miel Lula que busca? Porque ayer escuchaba a los periodistas brasileños comentar y hablar de que era extraño ver a Lula leer y que saludaban que leyeran porque el país necesitaba un mensaje claro y estructurado y no la improvisación, porque Lula es un buen orador, decían, pero resaltaban eso mismo de que mandara el mensaje no de división, no de enfrentamiento, sino de una sola Brasil, de una unidad, con mensajes claros en el tema del cambio climático, en el tema de defensa de los derechos, de los excluidos, de la gente que también es marginada por raza, etcétera, etcétera. Pero con un buen discurso detallado, buscando unidad y no una división. Entonces, habría que ver si va a tener esa luna de miel, ese espacio para convertirse en el líder latinoamericano que se necesita. Bueno, fíjate, Fernando, quizá Lula sea uno de los presidentes al que más he seguido internacionalmente y sobre el que tengo una montaña de fichas desde que asumió por primera vez la presidencia en el 2003. O sea, Lula es un son politicón. Cuidado. Lula, como lo has visto ayer y estos días, era parte de la estrategia para conseguir el poder. Él sabe que los niveles de corrupción que lo impactaron, en verdad que lo pusieron en una situación de aprietos en la primera vuelta con la abrupta subida de Bolsonaro, te acordarás. Y Lula también es consciente que el tema de la corrupción lo puede seguir acompañando, y entonces él más bien ha tenido un discurso, como muy bien dices, de reconciliación. Ayer dijo, por ejemplo, que los brasileños
tomarán desayuno, almorzarán y cenarán como corresponde y todos. Me hacía recordar su discurso en la campaña del 2002 sobre el famoso La Teoría del Hambre Cero, este programa que él llevó adelante. En otras palabras, permíteme decirlo, y más allá de que es un hombre carismático, no lo podemos negar, pero yo a Lula le creo muy poco, porque es un experto, a mi juicio, en el manejo de masas. O sea, como muy bien dices, es un político ducho, es un político que sabe muy bien cómo llegar a la gente, y aun cuando haya sido apretado el resultado, pues ha conseguido el objetivo que se había trazado, y eso es lo que en términos políticos y de poder, desde el realismo de las relaciones internacionales, es lo que vale. Pero yo no le creo a Lula, y más bien creo que Lula va a querer capitalizar ese predominio y de la izquierda latinoamericana, ese liderazgo, y estoy persuadido que será el gobierno mecenas que coadyuvará a Puebla, al Grupo Puebla, que coadyuvará al Foro de Sao Paulo en estos objetivos que han estado siempre buscando en la región. Él tendrá que pensar y sopesar que no puede volver al Brasil al populismo del pasado y a terminar de ideologizar el país. Él tendrá que sopesar y mirar que son 215 millones de brasileños sobre los que los destinos del nuevo presidente tendrán que darle al Brasil esa recuperación de espacios y esa recuperación de procesos que, si lo miramos en el largo tiempo, los últimos 25 o 30 años, el Brasil no ha podido conseguir. Bolsonaro, en su gobierno que ya es de salida, se ha esforzado, le ha dado indicadores positivos al Brasil. Sabes perfectamente la línea de un Bolsonaro para muchos antipático por su discurso a veces frontal, pero que estuvo creando las bases del realismo político en el Brasil. Vamos a ver ahora a un presidente electo que cuando asume el 1 de enero, en verdad tiene que empezar a llenar, a satisfacer las expectativas de los brasileños que votaron y de los que no votaron por él. Allí está el tamaño de su reto, de sus niveles de acción, porque ya sabes que habiendo tenido cuestionamientos como los de una montaña, en verdad que cualquier cosa que haga y que cometa errores, lo van a lapidar rápidamente. Él tendrá que sopesar, ya lo vas a ver leyendo, pulcro, y seguramente colocándose anteojos cada vez que lo requiera esta suerte de pulcritud política que se requiere justamente en la imagen del presidente. Un hombre que lo has visto en los últimos días, muy mostrándose a la religión con sacerdotes, es parte de la estrategia pues a la que acuden, es verdad, políticos de derecha. Pero es que es política dura, cada uno tiene su forma de cómo presentarse y cómo tener una imagen ante la población y el elector, digámoslo así, básicamente. O sea, Lula ha votado un mensaje de paz, amor, reconciliación, y por el otro lado hemos encontrado un Bolsonaro cerrado en sus bases, yendo al choque también, y cada uno tiene sus cosas atrás, ¿no? Ese es lo que se ha tenido. Pero, digamos, Bolsonaro no ha tenido la capacidad en los años de gobierno de convertirse en un referente en Latinoamérica. Han sido muchos cuestionamientos. Lula, cuando fue presidente, sí tuvo esa capacidad de convertirse en un referente en Latinoamérica y ser de los países principales de los
de los emergentes a nivel mundial. El tema es si llegará y tendrá el espacio para ser el líder latinoamericano que se necesita, teniendo en cuenta una Latinoamérica muy complicada que tenemos en el papel. Ayer veía en internet, en el Twitter principalmente, un mapita de Latinoamérica roja, básicamente, con pequeños países en azul, tipo demócratas contra republicanos en Estados Unidos, lo cual no me parecía, porque lo que se está viendo, coincido más con otros especialistas, que la gente está votando en contra de, o sea, es decir, están habiendo cambios de turno en cada país, cada 4 o 5 años que son las elecciones, votando por los contrarios, ¿no? Me pongo a ver Chile, antes era Piñera, hoy es Boric. Argentina, antes era Macri, hoy es Fernández. En Uruguay el Frente Amplio, ahora la derecha. En Perú, la derecha, ahora la, entre comillas, izquierda. En Colombia, Duque, Petro. Entonces van moviéndose el tablero de un lado a otro. De un lado, no hay una estabilidad, digámoslo así, en Latinoamérica. Eso le puede haber sucedido también a Bolsonaro, que según lo que también escuchaba, es el primer presidente desde que recuperaron la democracia que no logró una reelección. Ya algunos lo comparan con Trump, ¿no? Pero que no logró la reelección también en Estados Unidos. Pero parece que el continente va así, que es muy voluble, decepcionado de la política, y que si es que uno que se presenta como candidato de derecha no cumple, voto por uno de izquierda, y al revés también. Exactamente, es lo que te estaba diciendo. A eso pues se llama ciclicidad de las relaciones internacionales, como consecuencia de las desilusiones que producen los gobernantes y las polarizaciones. Sí, pero disculpa Miguel Ángel, esa ciclicidad se está dando muy rápido. Sí, muy rápido. O sea, de lado a lado, papa como tenis, es muy rápido. Es que esa dialéctica de las reacciones sociales han sido aceleradas primero por la pandemia y ahora la guerra de Rusia con Ucrania, que ha encarecido el mundo. O sea, hay cosas que se están acelerando. Pero mira, es muy importante la figura del político, del candidato. Por ejemplo, Bolsonaro, ¿ya? Bolsonaro, lo que quieras, pero no ha tenido, digamos, nivel de control temperamental. Mira, por ejemplo, hasta ahora no sale a decir, ya perdí, reconocer los resultados. ¿Sí? Entonces, ese nivel de ausencia de temperamento para mirar las cosas con realismo y en frío, porque ya perdió, no contribuye a eso que podría haber sido el nivel reactivo de reacción frente a una victoria como la de Lula. Y esto debe ser también para los políticos de la derecha, de América Latina o hasta del Perú, que también son muy temperamentales. Y que todo lo ven fraude cuando pierden. Perdóname. Todo lo ven fraude cuando pierden. Claro, o sea... Y desestabilizan las democracias. Por eso, lo que te quiero decir es que en política, como existe siempre técnicas y recursos para decir las cosas, para mostrar los procesos, para mostrarse en la victoria o en la derrota. Lo único cierto es que en estos momentos América Latina está dominada en la conducción del poder por gobierno de izquierda. Yo sigo diciéndole a mis amigos de la derecha que no deberíamos satanizar que la izquierda domine la región y tampoco entrar en el discurso del comunismo en la región. Por el amor de Dios, Estados Unidos de América, tú lo has dicho hace un instante, como Joe Biden, acaba de reconocer al gobierno de Lula. O sea, tenemos que dejar el prejuicio de cómo se miraba en el pasado a los gobiernos de izquierda como comunistas. Es verdad
que entre los gobiernos de izquierda hay amplios sectores recalcitrantes pegados a esa visión de los años 60, 70, pero no deberíamos tener esa lectura y más bien estar expectantes, porque si hay algo incuestionable en las izquierdas en el tiempo, y en eso tienes que ser objetivo, es que la izquierda ha sido desordenada, la izquierda ha sido más populista, la izquierda ha mostrado mucho romanticismo, mucha entelequia, y que es partera de muchas desilusiones sociales en la región. O sea, esas cosas que son objetivas, en verdad que se han producido. Por eso es que el tamaño de los románticos en el pasado los llevaba al poder, hablaban bonito, etcétera, y encandilaban y llenaban las tribunas, llenaban de regocijo al eje social. Eso pasa mucho en América Latina, donde el resultado de Brasil está también produciendo la confirmación del caudillismo. Lamentablemente, el caudillismo es un fenómeno muy latinoamericano. Por eso te decía al comienzo que hay muertos, pero que estos muertos resucitan. El caudillo es indispensable. Si tú miras, como que lo has visto, los videos de Lula en su viaje de campaña, lo he visto yo por varias ciudades, miraba a la gente atónita cuando él hablaba, casi me hacía acordar a la Ayatollah Khomeini cuando volvió a Irán, y todos extasiados, porque sabían de las, cualidades del orador, y Lula las tiene, encandila, etcétera, y hemos visto que esos son los recursos que tienen los caudillos, y que al final terminan volviendo los países en fase explosiva, que es caldo de cultivo para los sectores radicales o recalcitrantes. Por eso, Fernando, hay que trabajar en la educación para que las futuras generaciones del continente, de Sudamérica y del Perú, porque también hablamos de nuestro país, no se dejen engañar, no se dejen sorprender por estos grupos que llegan al poder y que en verdad al final terminan siendo grupos del poder para sus propios intereses, olvidándose de esas ratios históricas. Brasil es un país no solamente emergente, tiene todas las cualidades y las condiciones para ser un país realmente solvente en las relaciones internacionales. Acuérdate de los 90, yo me acuerdo mucho de la Cancillería, estudiábamos estos grandes procesos para la reforma del Consejo de Seguridad que incorporaron al Brasil, te acordarás. Entonces, ¿por qué Brasil tiene tamaño en la forma y en el fondo? Solamente Sao Paulo nada más es más que uno o dos países de la región, y entonces, claro, un Brasil de ese tamaño, de esa magnitud, nos convierte a los demás en periférico de Brasil. Entender y asumir que Brasil tiene una cualidad geopolítica y en la política internacional evidentemente ventajosa, y debemos armonizar nuestras vinculaciones, nuestras relaciones, para crear esos espacios que le permitan a nuestros países en verdad sopesar unas relaciones internacionales, una vinculación con el mundo distinta, diferente. Ojalá que este gobierno que inicie Lula, en verdad, Fernando, te lo digo de todo corazón, y no te lo digo sino como un hombre, un social cristiano, un hombre del centro, que no termine siendo otra vez ese populismo que cuando iba al Brasil a dictar clases, miraba en las calles la pobreza de la que en el 2003 el candidato, luego presidente, dijo que no iba a haber más, volviendo a la demagogia como una práctica enquistada y diseminada en el país más grande
de nuestra región. Muchas gracias, Miguel Ángel, por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo, muy buenos días con todos ustedes.